Bueno, pues de nuevo muchas gracias por la invitación. Yo encantado, me había gustado estar ahí en persona, pero ya lo dejaremos para una próxima ocasión. Como bien decían ustedes, mi investigación más reciente se centra en el estudio de la cinemática de discos protoplanetarios para tratar de entender cómo se forman los planetas en esas regiones y en general entender cómo es el ambiente en donde se forman estos planetas. También voy a darle un poquito de publicidad a este ALMA Large Program llamado ExoAlma, que publicamos la semana pasada, más o menos 17 artículos que salieron en el APJ en un Focus Issue, en donde exploramos e investigamos esencialmente esto, ¿no? Cómo podemos estudiar la cinemática de discos para decir algo sobre la dinámica y la formación de planetas en general. Entonces vamos a empezar primero con una visión de lo que tenemos actualmente sobre los planetas que están ya ensamblados, ¿cierto? Sabemos que con misiones como Kepler eh, tenemos una diversidad altísima de planetas, ¿no? Miles de planetas han sido descubiertos en sistemas solares, digamos, orbitando otras estrellas. Y conocemos también que estos sistemas son altamente diversos en sus arquitecturas orbitales, en sus tamaños, temperaturas, masas. Entonces, esta es una de las cosas que nos gustaría entender al estudiar discos protoplanetarios. ¿Cómo llegamos a esta diversidad tan increíble de propiedades en los planetas? ¿No? Entonces, tenemos una diversidad altísima. Esa es, digamos, una de las conclusiones que hemos obtenido de este tipo de misiones. De nuevo, estos son exoplanetas maduros, ¿no? La investigación que nosotros estamos desarrollando se centra en planetas que están en la parte más joven de su formación. Entonces, como les decía, ¿están viendo mi cursor ahí en la pantalla compartida? ¿Sí Sí, se ve? sí. Perfecto. Entonces, esto, por ejemplo, es una distribución, estos plots son bastante típicos, ¿no? Esta es distribución de masa en función del periodo, que también está relacionado a qué tan lejos está el planeta de la estrella, con distintos métodos de detección, ¿no? Por ejemplo, tránsito, que es en lo que se basó la misión Kepler, digamos que era mucho más sensible a planetas que estaban cerca de la estrella. Tenemos planetas con velocidad radial, ese método, digamos, que permitía hacer un escaneo de una región más amplia del espacio de parámetros en los planetas. También hay otros métodos como el de detección directa, digamos, de la luz térmica de los planetas que también cubren otro tipo de parámetros aquí. Y a lo largo del tiempo, claro, a medida que se han mejorado estas técnicas, pues tenemos acceso a una mayor distribución de masas. Ahora este plot es parecido, pero en el eje Y tenemos masa y en el eje X tenemos año del descubrimiento, ¿no? Entonces, a medida que se han mejorado las técnicas de detección y los instrumentos, pues tenemos acceso a muchas más masas. Entonces, lo que esto sugiere es que a medida que mejoremos aún, digamos, el análisis y los instrumentos, pues vamos a empezar a poblar más esta distribución de parámetros. Y aún así, sabiendo que no tenemos acceso digamos, completamente a esta distribución de parámetros, ya es bastante diciente que la diversidad de planetas es alta. Entonces, una de los métodos, como decía en la introducción, para tratar de entender esta diversidad es irnos al pasado, en cierto modo, y estudiar discos protoplanetarios. Cómo nacen los planetas, cómo se ensamblan, con qué propiedades empiezan, qué tan lejos de la estrella se forman, con qué masas, con qué propiedades químicas, etcétera, etcétera. Entonces, ya empecemos a hablar sobre este tema, ¿cierto? Sabemos que los discos protoplanetarios son regiones muy eh, frías, alrededor de temperaturas bien por debajo de 100 Kelvin. Entonces necesitamos irnos a un espectro de frecuencias muy bajas, ¿no? Para eso usamos antenas de este tipo. Por ejemplo, el interferómetro Karma. Esta es una foto o una imagen del continuo en el milimétrico. Observó esta región. H. Tau es un disco protoplanetario relativamente pequeño, pero digamos intentando resolver la estructura de este disco, ¿no? Eran tiempos pre-ALMA. Todo lo que estamos haciendo actualmente es usando el interferómetro ALMA. De todos modos, para la época esto era bastante novedoso, ¿no? Ya se empezaba a resolver al menos la extensión global del disco. Entonces lo que están viendo aquí es emisión térmica del polvo en el milimétrico. Pero luego con la masiva actualización que tuvimos en el campo, gracias a ALMA, esta misma región se ve así, ¿no? Tau. Esto es, probablemente la mayoría de ustedes han visto esta imagen en noticias. Esta imagen salió en el 2015, una de los primeros artículos publicados sobre sobre lo que puede hacer ALMA, sobre el poder de ALMA.
Y claro, o sea, debido a la, digamos, al salto increíble entre este tipo de interferómetros, por ejemplo, este interferómetro Karma, las antenas podían estar separadas, creo que hasta una distancia de 2 kilómetros. Entre más separadas están las antenas, mayor resolución ganan en su estructura. ALMA es un orden de magnitud más. Creo que las antenas pueden estar separadas hasta 15 kilómetros. Y aparte son dos veces el número de antenas. Creo que Karma en su tiempo tenía 22, 23 antenas disponibles. ALMA tiene 50. Entonces ganamos tanto en sensitividad como en resolución masivamente. Entonces por eso ahorita podemos empezar a resolver este tipo de subestructuras. Entonces, claro, cuando la gente empezó a ver esto, pues fue una locura, ¿no? Es decir, en discos o digamos en regiones de formación tempranas, se empezaban a ver este tipo de subestructuras, ¿no? Este tipo de gaps o digamos subestructuras anulares. Entonces, lo primero que uno empieza a relacionar aquí es cómo se causa esto. Bueno, una de los mecanismos que más se nos vendría a la mente más, digamos, más fácilmente es planetas, ¿no? Podemos invocar planetas, y esto es una comparación de dónde está la órbita de Neptuno, por cierto, ¿no? Entonces, relativamente grande, pero digamos en comparación al sistema solar no es mucho más grande, ¿no? Digamos que, por ejemplo, este gap aquí estaría más o menos a la distancia de lo que está la órbita de Neptuno en nuestro sistema solar. Pero bueno, el punto aquí es, podemos empezar a relacionar cada una de estas subestructuras a potenciales planetas en formación. Entonces, ya si volvemos a mirar a la distribución de planetas, ahora, digamos, relacionando este tipo de subestructuras en azul con planetas y cierta masa, ¿no? Uno puede llevar a cabo modelos computacionales. Asumimos que el planeta está a la distancia del gap, aumentamos la masa o disminuimos la masa para, digamos, reproducir las observaciones que estamos teniendo con ALMA y ponemos un puntito aquí. Estos son los puntos azules en este plot. En este caso, lo que estamos relacionando es masa del planeta en el eje Y con la distancia orbital en el eje X. Y claro, digamos que hay otras subestructuras que también podemos relacionar con planetas. El punto aquí es, a pesar de que ALMA es un interferómetro bastante potente, nos permite nada más acceso a este espacio de parámetros, ¿no? Es decir, planetas que son relativamente masivos y planetas que están suficientemente separados de la estrella, ¿no? A pesar de que la resolución de ALMA es altísima, no nos deja resolver todavía las partes más centrales, que es donde la mayoría de planetas como la Tierra se forman. Sin embargo, en el futuro, diría cercano, por ejemplo, con el ELT vamos a tener acceso también a este otro espacio de parámetros. Pero bueno, ya con ALMA estamos empezando a ganar en entender en qué parte del espacio de parámetros se empiezan a formar los planetas y eso es bastante, bastante importante. Sin embargo, una de las cosas que también los teóricos empezaron a notar, gracias a las simulaciones computacionales, de nuevo, es que este tipo de subestructuras, a pesar de que son bastante comunes, empezamos, digamos, a observar muchas otras regiones y empezamos a detectar este tipo de subestructuras en muchas otras regiones. Lo que empezaron los teóricos a notar es que no necesariamente estas subestructuras están inequívocamente relacionadas con planetas. Hay otros mecanismos que pueden generar este tipo de subestructuras. Entonces, por ejemplo, si tomamos el caso de, no sé, HT 143006, tiene gaps, ¿cierto? Tiene un gap bastante grande aquí, tiene otro gap aquí y tiene, digamos, asimetrías. La gente empezó a entender que, por ejemplo, vientos fotoevaporativos desarrollados gracias a la estrella pueden generar este tipo de cavidades en discos. Al mismo tiempo, los planetas pueden hacerlo, pero de nuevo, hay distintos mecanismos que pueden generar este tipo de estructuras. No necesariamente todos los gaps están relacionados solamente con un planeta. También hay estructuras, por ejemplo, en forma de espiral. Este disco no sé si se alcanza a ver en el contraste en la pantalla de ustedes, pero este disco presenta espirales en la misión de continuo. Todo eso es, por cierto, observaciones con ALMA. Entonces, espirales también están relacionadas con la presencia de planetas, pero también sabemos que inestabilidades gravitacionales pueden llevar al desarrollo de espirales. Entonces, empezamos a tener esta dicotomía, ¿no? Esta ambigüedad. Tenemos observaciones del polvo con ALMA. Este tipo de subestructuras podrían estar desarrolladas con planetas, pero no necesariamente, ¿cierto? E incluso en el caso planetario, que es bastante interesante, por ejemplo, esta simulación de Jayham Bay, que por cierto está también aquí en la Universidad de Florida, digamos, descubre o demuestra que incluso invocando un solo planeta en esta posición,
y al dejar desarrollar la simulación y asumiendo ciertos parámetros de viscosidad, se pueden generar múltiples gaps solamente por la presencia de este planeta, ¿cierto? Los frentes de onda que este planeta lanza, tanto al interior de su órbita como en el exterior de su órbita, pueden producir también su estructura. Entonces, de nuevo, el mensaje aquí es no todos los gaps que se observan están relacionados necesariamente con planetas. Sin embargo, ALMA también nos da acceso a la componente del gas y es aquí donde podemos empezar a tratar de romper esta ambigüedad, ¿no? O sea, no solamente tenemos imágenes del polvo, sino que también tenemos imágenes del gas. Y lo bueno del gas es que nos da acceso a dos dimensiones extra, al menos podría decir yo. ¿Cierto? Lo bueno del gas es que, primero que todos estos discos hay que entender que no son infinitamente planos, ¿no? Ellos tienen un cierto grosor. Entonces, dependiendo del trazador molecular que uno observa, en este caso, por ejemplo, en la mayoría de estudios del medio interestelar se usa monóxido de carbono, CO, porque es bastante abundante, bastante denso, bastante brillante. Entonces, ese tipo de trazadores densos, en este plot, por ejemplo, se vería así. Digamos, la altura que traza ese trazador denso es en regiones elevadas del disco. Y a medida que empezamos a observar moléculas más ah, ópticamente delgadas o menos densas, empezamos a descubrir regiones o capas del disco más cerca del plano medio. Entonces, esa es una de las primeras dimensiones que nos desbloquea el estudio de líneas moleculares en discos, ¿cierto? La estructura vertical del disco. Y la otra dimensión que nos desbloquea, que es particularmente importante en general para tratar de determinar si las subestructuras que vemos vienen de la influencia de planetas, es la dimensión cinemática, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos, digamos, observaciones de ALMA, ya no tenemos, digamos, en el caso del gas, no tenemos imágenes dos dimensionales, sino que tenemos una especie de cubos tres dimensionales, ¿no? En donde por cada píxel vamos a tener información espectral de la línea molecular que estamos observando. Entonces, este tipo de imágenes, por ejemplo, este es un disco llamado MWC480, observado en 12CO en esta transición rotacional que se publicó en un large program hace 3 añitos más o menos. Y lo que están viendo aquí es cómo se observa esa línea en distintos canales de velocidad o en distintas frecuencias, ¿no? Lo que sabemos de esta región es que se está alejando del observador a una velocidad de 5 kilómetros por segundo. Entonces, nada más de observar a estos mapas de canales, ya uno puede tener información de qué parte del disco, por ejemplo, se está alejando del observador. Todo esto que se observa aquí, que estoy resaltando en rojo, es material trazando la parte del disco que se está alejando del observador, ¿no? Que está redshifted o que está corrida al rojo solamente por corrimiento en Doppler. Y luego tenemos la otra parte, la otra mitad que está moviéndose hacia el observador, ¿no? Es la parte que está corrida hacia el azul. Entonces, nada más de esta estructura global, vean la resolución, por cierto, ¿no? Es 0.2 kilómetros por segundo. Este es el tipo de resolución que estamos empezando a ganar con ALMA, ¿no? Entonces, nada más de entender esto, ya uno puede empezar a hacer análisis, por ejemplo, de cuál es la masa dinámica del disco, ¿no? ¿Qué genera esta estructura de rotación? ¿Cuál es la masa de la estrella, cierto? Que va a generar la rotación del disco. ¿Cuál es el campo de presión que genera también ciertas perturbaciones en el disco? ¿Y cuál es la masa que encierra el disco que también afecta la rotación del objeto? Entonces, bueno, como les decía, la conclusión de este par de slides es, del gas tenemos acceso a dos dimensiones extra que no teníamos antes solo de estudios del polvo. Y esta es una visión del mismo disco, pero ahorita nada más para ilustrar que si uno toma un píxel en esa imagen, puede sacar simplemente un espectro, ¿no? Y esta es, digamos, una representación de esos espectros en los píxeles de la imagen. Es el mismo tipo de información. Lo que ustedes están viendo aquí es espectro sacado de este píxel cero, luego el uno 2 3 en la misma región radial, digamos, ¿no? Solamente para ilustrar que en este disco en particular los espectros son más o menos gaussianos, es decir, uno puede estudiar las propiedades de la línea simplemente fiteando un perfil gaussiano, mide la amplitud, mide el ancho de línea, mide qué tanto está corrido al rojo y al azul y extrae información del disco.
Pero también hay regiones un poco más complejas que esta. Por ejemplo, el disco de HT163296, que ha sido bastante, digamos, popular en las noticias recientemente, porque aquí creemos que hay planetas activamente en formación. Este disco está más inclinado que el disco anterior, entonces, debido a lo que les decía antes, que estos discos tienen una estructura vertical, a veces los espectros son un poquito más complejos, ¿no? Pueden ser de dos picos. Entonces, por ejemplo, en este caso, tomando un cierto canal y extrayendo un espectro de este píxel aquí, lo que se obtiene es un perfil de línea de dos picos, donde la estructura frontal es la que domina. Ahora les voy a mostrar por qué. Y la estructura de la parte posterior del disco es como el pico secundario de la línea. Entonces, lo que está pasando aquí es, de nuevo, una consecuencia de que estamos empezando a resolver la estructura vertical del disco. Si como observadores estamos parados aquí, o sea, aquí en el slide, en este slide estoy mostrando este disco visto edge on, visto de canto. Pero si como observadores estamos parados aquí, lo que observamos más directamente es la superficie frontal del disco, como les decía. Como esa superficie está más expuesta a la radiación de la estrella, es más caliente usualmente. Y luego también como observadores podemos ver una región en la parte posterior del disco, cuando, digamos, esta región es bastante importante para la química porque solamente emite a una temperatura suficiente para que, en este caso, la molécula de CO no esté congelada en los granos de polvo. Es decir, hay una transición entre el CO estando en estado sólido en los granos de polvo y luego en estado gaseoso gracias a la temperatura del disco. Entonces estas regiones son frías, pero es algo a lo que tenemos acceso. Digamos, esta sería la parte posterior y de nuevo la parte frontal, ¿no? Ahí se ve el contraste en temperatura. Entonces todos esos detalles tenemos que tener en cuenta cuando vamos a modelar estos discos protoplanetarios, en especial si queremos entender cuáles son las perturbaciones, por ejemplo, provenientes de planetas y queremos tratar de detectar esos planetas ahí. Entonces, bueno, ahora que ya sabemos que tenemos este acceso a la estructura gaseosa del disco. ¿Qué pasa cuando ponemos un planeta ahí, cierto? ¿Qué dice la teoría? Bueno, la teoría, y digamos que razonablemente uno podría pensar, cuando uno pone un planeta en una cierta ubicación en el disco, pues ese planeta por los torques gravitacionales y por la creación misma del planeta, pues empieza a crear gaps, ¿no? Empieza a crear huecos en la densidad superficial del disco. Esto es lo que están viendo en el plot, en este panel izquierdo. Pero también qué pasa en la cinemática, ¿no? Recuerden que gracias a Alma tenemos acceso a la cinemática de la estructura dinámica del disco. Pues lo que ocurre en la cinemática es que dado que el planeta está creando este gap, lo que está haciendo en últimas es generar una especie de mínimo en la distribución de presión del disco. Entonces este gradiente de presión genera fuerzas centrales adicionales a las fuerzas centrales gravitacionales de la estrella. Entonces, esas fuerzas centrales lo que generan es este tipo de perturbaciones que ven aquí en rojo, de tipo anulares, simétricas, y en azul, debido de nuevo a cómo apuntan estas fuerzas de presión hacia el centro del gap. Y eso pues uno lo puede traducir en desviaciones, digamos, porcentuales de la rotación kepleriana. Lo que domina la rotación en el disco es claramente la masa de la estrella, pero localmente, en especial si hay planetas, podemos empezar a observar este tipo de desviaciones debido, en últimas, a la presencia del gap. También debido digamos, a los torques gravitacionales y a la perturbación del planeta como tal, se generan este tipo de perturbaciones ya en la vecindad exacta del planeta. Es decir, hay altas velocidades, ¿cierto? Perturbaciones que son bastante notables justo alrededor del planeta y también perturbaciones en forma de espiral. Entonces, todas estas son pistas que nos van a permitir, digamos, identificar posibles planetas embebidos en su propia región de formación. Claro, el mayor problema que tenemos con estos planetas es que es muy difícil ver su emisión térmica y también sus características de acreción directamente porque, de nuevo, están muy embebidos en el disco. Entonces, esta es una especie de metodología indirecta para tratar de observarlos. Ya más adelante les mostraré cómo se ve esto en datos reales, ¿no? Porque estos son simulaciones. Digamos, de ALMA lo que tenemos es simplemente mapas de canales de intensidad, pero ¿cómo, cierto? ¿Cómo traducimos
cómo traducimos esos canales de intensidad a perturbaciones de velocidad. Esa es una de las cosas que les quiero mostrar después. Ya si uno ve, si se dan cuenta, estos son perturbaciones en la componente azimutal de la velocidad. Pero si uno ve el disco de Canto, porque recuerden que el disco también tiene una estructura vertical, un planetita, dependiendo de la masa, también genera perturbaciones verticales en el disco. Entonces, gracias a ALMA ya podemos incluso empezar a entender si hay perturbaciones verticales en los discos. Lo que ocurre aquí es más o menos bastante simple. El planeta está, debido a sus torques gravitacionales, ah, creando un gap bastante prominentemente. Y luego digamos, de las capas atmosféricas del disco, lo que está intentando el material hacer es tratar de rellenar ese gap. Entonces siempre hay como este juego entre planeta evitando material y de las capas más altas del disco, material intentando entrar de nuevo a ese gap. Entonces, este tipo de velocidades también en principio las podríamos ver si hay presencia de planetas. Entonces, bueno, solo para recapitular el tipo de subestructuras, en especial las subestructuras cinemáticas que se pueden observar con planetas. Tenemos flujos azimutales, de nuevo estos anillos debido a los cambios de presión en el disco. Tenemos flujos meridionales, igual parecido debido a la presencia del gap, pero también tenemos este tipo de signature, de propiedades más localizadas, ¿no? Tenemos perturbaciones justo en la vecindad del planeta y también tenemos estructuras más extendidas en forma de espiral. Entonces, todo ese tipo de subestructuras y en especial, digamos, en general, la estructura física y dinámica del disco es lo que nos ha interesado estudiar en Exoalma, que es lo siguiente de lo que les quiero hablar ya. Digamos, Exoalma juntó más o menos 50 colaboradores con estos 5 personas siendo los investigadores principales, los que generaron, digamos, la propuesta de ALMA para este Large Program. Y, digamos, hay experiencia de gente de calibración de datos, de análisis de datos teóricos, es decir, se trató de juntar distintos niveles de experiencia para tratar de entender lo mayor que podamos de los datos que queríamos extraer. Lo que hizo Exoalma fue, bueno, esto fue lo que salió en las noticias esta semana, la semana pasada. Como les decía, eso está en el APJ si quieren ir a ver los papers que publicamos sobre las estructuras que estamos viendo en estos discos protoplanetarios. Pero lo que les quería decir es que Exoalma, digamos, se enfocó específicamente en tratar de, primero, buscar planetas en estos discos. Y como les voy a mostrar, ese es uno de los puntos más difíciles porque lo que estamos descubriendo es que estos discos son más dinámicos de lo que pensábamos o de lo que ya habíamos empezado a ver antes con ALMA. Y también se enfocó en la caracterización de la estructura física y dinámica de los discos, ¿cierto? ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuál es la estructura de rotación? Lo que ya discutíamos en la introducción de la charla. Y para hacer eso, pues nos enfocamos en 15 fuentes específicas. 15 fuentes entre las más grandes. Hay una especie aquí como un bias en el sample digamos, de discos, pero es lo que necesitábamos hacer para poder resolver a mayor detalle las estructuras cinemáticas y en temperatura. Pero bueno, estas 15 fuentes, como les decía, son 15 fuentes de las más grandes y más brillantes en regiones de formación estelar cercanas, más o menos en términos de distancia, están entre 150 a 200 parsecs de la Tierra en 3 líneas moleculares. No solamente estamos observando 12CO, que es el isótopo más abundante de esta molécula, sino que también tenemos 13CO, de nuevo para tratar de hacer un estudio vertical de la estructura del disco. Y también tenemos CS, que es en principio aún más ópticamente delgado que estas otras 2 moléculas en banda 7. Y claro, como necesitamos hacer un estudio detallado de alta resolución y al mismo tiempo de alta sensitividad, pues necesitamos más de 180 horas de tiempo de telescopio para llevar a cabo este estudio. Ahora con imágenes bonitas, esta es la emisión del polvo, de nuevo en el continuo. Solo para ilustrar que también nuestras fuentes son bastante estructuradas, ¿no? En especial hay gaps en muchas fuentes. Yo diría que casi todas, a excepción de esta. Y también hay estructuras bastante interesantes, ¿no? Hay asimetrías, ¿cierto? Que en un par de papers pensamos que es debido a la presencia de vórtices, no necesariamente planetas. También hay arcos,
Es decir, ya del polvo sabíamos que esto iba a ser bastante interesante. Y de todos modos, esto ya se había estudiado un poco en la literatura, pero de nuevo el poco de exoalma estaba un poco más en el lado del gas. Ahora ya es las mismas fuentes, pero observadas en 12CO. Lo que están viendo aquí es el pico de intensidad de la línea para todas las fuentes, ¿no? Y ya un poco, digamos, haciendo un poquito de trampa aquí porque aquí ya tenemos conocimiento de la estructura vertical que requiere de modelos, ¿no? Que es lo que estoy sobreponiendo aquí en estos mapas. Pero ya digamos, de la visión simple de nada más extraer de estos datos de ALMA una propiedad básica como lo es el pico de intensidad de la línea, ya uno podía empezar a notar que las fuentes también eran subestructuradas en el gas. Esta es la misma galería ahorita, solo que en un mapa de color distinto y teniendo, digamos, el mismo rango de temperatura, solo para que notaran la diferencia en rangos de temperatura que tenemos en los discos y también un poco la extensión, ¿no? La resolución angular que tenemos aquí, que está dada por este BIM, es de 0.15 segundos de arco, que a la distancia, como ya les dije, de estas fuentes, entre 150 y 200 parsecs, es más o menos entre 20, 30, 40 unidades astronómicas. Y solo para que se hagan una idea de la escala de estos discos, que son bastante grandes, esta es la órbita de Neptuno, comparada con la extensión de uno de los discos más pequeños que tenemos, este HD 143006. Es uno de los discos más pequeños que tenemos. Creo que AA Tau, por ejemplo, es 6 o 7 veces más grande que esto. Es decir, estos discos son bastante, diría, monstruosos, ¿no? Y como todavía tienen un montón de material disponible para formar planetas. Pero ya están lo suficientemente evolucionados en modo tal de que no tenemos contaminación externa de, por ejemplo, de la envoltura del material donde se empezó a formar la estrella. Estos son discos clase 2 y están suficientemente evolucionados para estar, digamos, aislados del material en donde se empezó a formar la estrella. Entonces, bueno, este es un contexto, como les decía, de la galería de discos que estamos observando. Entonces, lo que empezamos a notar, bueno, recuerden que una de las otras cosas que podemos tener es simplemente mapas de canales, ¿no? Una de las cosas que empezamos a notar es que los mapas de canales también parecían bastante perturbados. Voy a pausar por ejemplo, aquí. Si se dan cuenta, estos mapas de canales en vez de ser suaves, tienen este tipo como de ondulaciones, ¿cierto? Este tipo de ondulaciones ya nos estaba empezando a dar una idea de que estas regiones eran bastante dinámicas. Si paro por ejemplo, MWC 758, aquí, por ejemplo, si uno nada más mira este canal que traza más o menos la velocidad sistémica del disco, aquí, por ejemplo, aparece este arco también bastante interesante. Es decir, ya nos estaban dando indicios, nada más de mirar a los datos como estaban, ya esto nos estaba dando indicios de que estas fuentes eran altamente dinámicas y que también eran distintas entre sí. Habían probablemente distintos mecanismos afectando la estructura física y dinámica de estos objetos. Entonces, ¿cómo pasamos de estos mapas de canales, a mapas de velocidad? Y aún más importante, ¿cómo sabemos cuál es la amplitud de la perturbación que está generando estas fluctuaciones, ¿cierto? ¿Cómo sabemos cuál es la desviación de Kepler en ciertas posiciones del disco y cómo comparamos eso o cómo identificamos planetas en estas regiones? Porque recuerden que eso es lo que sabemos de simulaciones, ¿no? Lo que tenemos de las simulaciones es simplemente es un mapa de desviaciones de Kepler digamos, bastante detallado. Entonces, ¿cómo traducimos los mapas de canales en intensidad a potenciales desviaciones de rotación kepleriana? Eso es lo que voy a discutir ahorita. Entonces, lo que estamos usando aquí es este código que desarrollé durante mi gran parte de mi doctorado, que se llama DiskMiner, que ahorita puede hacer un montón de cosas, ¿no? Es un poco complicado esto, pero está enumerado para poder seguir el flujo del workflow que es de lo que estamos haciendo en ExoAlma. Entonces, principalmente y lo más básico de DiskMiner es que toma los mapas de canales de un set de datos y asume que los mapas de canales son keplerianos y suaves. ¿Cierto? Y para hacer eso, digamos que intentamos modelar ciertos aspectos del disco que son claves. Por ejemplo, la estructura vertical del disco. Como les decía, es clave modelar esto para tener un mejor entendimiento de la estructura global del disco.
La orientación del disco obviamente es clave también. La masa estelar, que es la que va a determinar qué tan rápido se mueve el gas alrededor de la estrella. Y ciertas propiedades del perfil de línea, como el pico de la línea y el ancho de línea. Una vez tenemos eso, ya uno puede empezar a comparar modelo con datos y extraer perturbaciones y analizar cosas, digamos, globalmente, como lo vamos a ver ahora, o analizar cosas a más detalle en escalas mucho más pequeñas para tratar de detectar planetas. Entonces, voy a ilustrar un poquito esta parte primero antes de moverme a estos análisis más detallados, que es lo que aplicamos con ExoAlma. Pero bueno, también tuvimos un set de tools, yo creo que unas 6 o 7 tools para el análisis de estos datos que pueden checar en esta página web. Entonces, ¿cómo luce un modelo de Disk Miner? Bueno, este es uno de los discos que está más inclinados y uno de los más grandes, por cierto, HD 34282, donde tenemos los datos aquí en la primera fila. En la segunda fila tenemos el modelo y en la tercera fila tenemos los residuos de intensidad canal a canal, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, de nuevo, en este caso, debido a la alta inclinación, en este caso empezamos a resolver no solo la parte frontal del disco, pero también la parte posterior, la parte de, digamos, el lower surface o el backside que estábamos viendo en las slides anteriores. Y eso es algo que el modelo también captura, ¿no? Entonces, en este modo, digamos que tenemos información de la estructura vertical del disco. Pero también tenemos casos donde las fuentes son mucho menos inclinadas, ¿no? Este caso de J1604, que es donde, digamos, también estamos modelando lo mismo, pero aquí nada más estamos viendo la parte frontal del disco, ¿no? De nuevo, aquí tenemos una visión de los residuos en intensidad. Esta es la fuente que les estaba mostrando que es bastante perturbada, HD 135344B, donde tenemos de nuevo los mapas de canales con esas fluctuaciones bastante características, el modelo de Disk Miner en la fila del medio y luego los residuos, ¿no? En estos residuos es donde está toda la física, ¿cierto? Donde están planetas embebidos, potenciales inestabilidades gravitacionales, inestabilidades hidrodinámicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos gustaría hacer y que es lo que estamos haciendo, como van a ver, es cómo interpretamos estos residuos en la dimensión de velocidad, ¿cierto? Cómo traducimos estos residuos en perturbaciones de velocidad. Entonces, de nuevo, lo que tenemos píxel a píxel en nuestras fuentes es un perfil de línea, un espectro. Aquí es esta misma fuente, ya sabemos que está altamente perturbada, lo que están viendo en la imagen del medio es el pico de la línea en cada píxel y alrededor están viendo espectros extraídos de esta región. ¿Ok? De aquí ya se sabe, por ejemplo, que esta región es mucho más caliente, también se puede ver por los contornos, hay una especie como de arco o estructura espiral aquí saliendo. Digamos, el píxel 1, por ejemplo, es mucho más caliente que el píxel 5 y la escala está aquí. Esto va de 0 a 20 Kelvin, estos son 30 Kelvin. O sea, hay una diferencia más o menos de entre 5 y 10 Kelvin entre el píxel 1 y el 5, ¿no? Entonces, este tipo de cosas ya se pueden empezar a hacer fácilmente gracias a la sensitividad que tenemos en estos datos. Y no solamente tenemos acceso a la amplitud de la línea, sino como les decía, también a cómo está movida en el eje X, ¿no? En el eje X de esto, recuerden, es el eje de velocidad. Entonces, cómo está afectando el efecto Doppler estas líneas, ¿cierto? Ese efecto Doppler, si podemos medir esas perturbaciones más finas, es lo que nos va a dar acceso en principio a la detección de planetas, que es lo que estamos buscando en últimas en este tipo de objetos. No solamente tenemos acceso a eso, sino que también tenemos acceso al ancho de línea, que también guarda información esencial. Entonces, una de las cosas que podemos empezar a hacer ya cuantitativamente de los modelos y de los datos que tenemos es, bueno, usemos esta información de los perfiles de línea y usemos información del modelado de la estructura vertical para extraer perfiles radiales de estas propiedades, ¿no? Entonces, si uno toma dos discos, el mismo disco que dijimos estaba perturbado y este otro, el K-Calcium 15, que es una de las fuentes inclinadas, y uno empieza a sacar perfiles radiales, por ejemplo, el perfil de intensidades pico, que en este caso, como estamos usando 12CO, que es un trazador ópticamente muy grueso, sabemos que está trazando directamente la temperatura del gas, ¿no? Eso es bastante importante. Entonces, la temperatura de esta fuente, por ejemplo, HD13, es
es tal vez un factor de 2 más alta que esta otra fuente. En el perfil del Linewidth tenemos información del ensanchamiento térmico y potencialmente del ensanchamiento no térmico de de la línea, entonces también contiene información física crucial y podemos extraer información de la velocidad, de nuevo, curvas de rotación. Entonces, esto, digamos, de estas curvas de rotación, parecido a lo que se ha hecho con galaxias, ¿no? Para tratar de inferir el contenido de materia oscura. De estas curvas de rotación podemos extraer no solo información de qué tan pesada es la estrella, ¿cierto? La masa central de la estrella, sino también información de presión, e información de la masa del disco. Entonces, eso también lo vamos a ver ahorita más adelante. Una de las cosas que hicimos en Exoalma es entender la estructura de temperatura en 3 dimensiones. Entonces, como les decía, Exoalma no solamente trató de observar dos SEO, sino que también tiene trazadores más ópticamente delgados, como lo es 3 SEO. Entonces, esta es la misma fuente, AA Tau, sino que vista en dos trazadores distintos, ¿no? 3 SEO es en este caso un poco más compacto, más frío, se puede ver, ¿cierto? Y también se puede notar, por ejemplo, en esta otra fuente, creo que esta es HD34, así, la que estábamos viendo hace poco, se puede ver como el 2SEO está un poco más elevado que la estructura del 3SEO. Entonces usamos esta información para tratar de inferir cómo es la temperatura, no solo en la capa del 2SEO, sino también en la capa del 3SEO y extrapolamos esto, digamos, a toda la estructura vertical del disco. Pues sabemos que esta es una primera aproximación porque, digamos, es nada más razonable pensar que es probablemente más cerca del plano medio vamos a tener variaciones más complejas de las que estamos observando aquí, pero como primera aproximación es bastante buena porque nos permite hacer estudios dinámicos de toda la estructura vertical del disco también, que es precisamente lo que discuto en esta figura, ¿no? Lo que les decía anteriormente, tenemos curvas de rotación, lo que estamos ploteando aquí es la componente azimutal del campo de velocidades en función de la distancia orbital o de la distancia radial en el disco. Entonces, si uno se pone a mirar, digamos, regiones más locales, ¿cierto? Sabemos que la estructura global del disco está dominada por el campo gravitacional de la estrella, pero en regiones más locales, por ejemplo, alrededor de gaps que están marcadas aquí por estas líneas punteadas, tenemos esas ondulaciones que ya sabíamos, que ya habíamos visto en las simulaciones hidrodinámicas debido a las fluctuaciones del campo de presión bastante localizadas. Y también a medida que el disco se empieza a poner más frío en las regiones más alejadas de la estrella, pues empezamos a ver estas desviaciones de Kepler en las regiones más externas, ¿no? Entonces el campo de presión ahí se vuelve eh, mucho más inclinado, por así decirlo. Y entonces las desviaciones de rotación kepleriana se empiezan a volver más prominentes. Y de nuevo, si tenemos suficiente precisión, podemos empezar a medir cuál es el efecto de la masa del disco en estas curvas de rotación. Y eso es precisamente lo que hicimos en este otro artículo en ExoAlma. Ya a bastante detalle podemos tener acceso al contenido de gas en el disco, que es esta columna que están viendo acá. No solamente la masa de la estrella, como pueden ver, la mayoría de estrellas son más o menos de masa solar, sino también la masa del disco. Y esto es bastante crucial porque podemos empezar a relacionar esto con otros estudios químicos, ¿cierto? Para medir la masa del disco, este ha sido un problema que que hemos tratado de resolver digamos, por décadas, pero gracias a la resolución que tenemos ya con ALMA a las herramientas de modelado, podemos tener acceso finalmente a esta cantidad. Entonces, eso nos tiene bastante contentos. De nuevo, si uno empieza a relacionar las estructuras ya más finas en el disco, si uno empieza a hacer como un zoom a este tipo de regiones, puede uno empezar a sacar conclusiones también en cuanto a cómo se formaron las estructuras de polvo. Recuerden que de estas observaciones también tenemos información de dónde están las estructuras de polvo, ¿no? Entonces, de nuevo, hay anillos, hay gaps, y muchos de esos anillos y gaps coinciden precisamente con donde están las modulaciones en velocidad. Entonces, esto es crucial porque gracias a este análisis lo que estamos empezando a concluir es que la mayoría de estos anillos de polvo en realidad se forman gracias
confinamiento aerodinámico debido a perturbaciones en el campo de presiones del disco. Entonces, esta es una de las conclusiones también más importantes que hemos empezado a sacar. Pero bueno, ahora ya una vez tenemos, digamos, analizada la estructura radial y vertical del disco, una de las cosas adicionales que podemos empezar a hacer, en especial para tratar de buscar planetas y mirar cuáles son las subestructuras más detalladas en el gas, es comparar cómo se ven los datos, ¿cierto? En estas tres propiedades que ya les estaba explicando con respecto al modelo. Entonces, en este caso, por ejemplo, estoy usando esa primera fuente que estaba introduciendo al inicio de la charla en esas tres cantidades que teníamos, ¿no? El pico de la intensidad, la velocidad en el medio y el ancho de línea. Y podemos sacar esas mismas cantidades para el modelo de disk miner que usamos, ¿no? Recuerden que el modelo de disk miner simplemente asume que el disco es suave y que es kepleriano. Entonces, cualquier desviación, cualquier residuo entre estas cantidades, pues precisamente nos va a indicar la presencia de desviaciones de lo que asumimos de primera mano, ¿no? Entonces, una de las cosas que empezamos a ver en este disco, esto es un trabajo anterior, pero es bueno para ilustrar cómo se hicieron las cosas también en Exoalma. Es, bueno, ¿qué pasa cuando extraemos los residuos en la intensidad pico? Recuerden que como estamos usando un trazador ópticamente grueso como 12CO, pues lo que estamos aquí viendo directamente es simplemente fluctuaciones de temperatura en el disco. Entonces, las regiones rojas son regiones más calientes de lo usual y las regiones más negritas aquí son regiones más frías de lo usual. Ah, entonces, este disco es bastante bonito porque ya en los mapas de canales se veía que estaba perturbado, pero ya aquí en estos residuos es donde podemos empezar a medir cuantitativamente cuál es la amplitud de esas fluctuaciones, ¿no? Como les decía, variaciones entre 5 a 10 Kelvin son típicas este disco en particular muestra estas subestructuras anulares y arcos bastante prominentes. Ahora les comento cuál es la interpretación de estas subestructuras. Cuando uno va a las velocidades, que de nuevo es otra dimensión que desbloqueamos gracias a ALMA, lo que estamos viendo es desviaciones de Kepler, ¿no? Desviaciones de rotación kepleriana. También se muestran simetrías similares, de nuevo arcos y una especie de anillitos. Y recuerden que esto es bastante parecido a lo que ya habíamos empezado a detectar en las simulaciones hidrodinámicas, ¿cierto? Este tipo de fluctuaciones cambiando signo entre cosas que se mueven más lento que Kepler y más rápido que Kepler, pues eso es, ya este tipo de estudios nos permite ver eso a detalle. Y miren la finura de las fluctuaciones que podemos medir, ¿no? Esto nada más son entre 0 y 0.1 kilómetros por segundo. Es decir, la precisión que tenemos, incluso ahora con Exoalma, es tan pequeña como 20 metros por segundo. Es bastante alta esa precisión para medir fluctuaciones. Y nada más de mirar este tipo de mapas a ojo, uno puede detectar cuál es la velocidad, la componente de la velocidad que está dominando la perturbación. Por ejemplo, en este caso, si asumimos que esta subestructura viene de una subestructura coherente globalmente, lo primero que uno puede decir, ok, esto está corrido hacia el rojo, entonces lo que está indicando esto es que este material se está alejando como un todo del observador, es decir, que se está alejando de las capas atmosféricas del disco y se está moviendo hacia el plano medio del disco. Es decir, un flujo meridional de material, que es, por cierto, una de las características generadas por planetas. Luego, en la parte más global del disco, este tipo de patrones, donde una parte está corrida hacia el azul y la otra parte está corrida hacia el rojo, indican soporte de presión. Pero bueno, creo que no me voy a enfocar ahí porque no sé cuánto tiempo más tenemos. Como 10 minutos, ¿verdad? Sí, sí, estamos en buen tiempo, en Estamos buenos en tiempos. buen... Bien. Creo que tenemos 15 minutos más, ¿verdad? Sí. Perfecto. Y como les decía, también tenemos información sobre el ensanchamiento de línea. El ensanchamiento de línea es bastante particular porque contiene bastantes propiedades en una sola cosa, ¿no? Si tú puedes ensanchar la línea induciendo altas temperaturas, pero también altas densidades y también induciendo flujos de velocidades que no están resueltos. Pero como ya tenemos información sobre la temperatura de este tipo de mapas, podemos empezar digamos, a identificar qué es
lo que produce estas perturbaciones en el ensanchamiento de línea. Entonces, una de las conclusiones que sacamos de este trabajo es que una vez que uno analiza esto en distintas capas del disco, de nuevo usando distintos trazadores, esto se parece mucho a lo que encontramos en simulaciones hidrodinámicas de la teoría. Por ejemplo, sabemos que una de las propiedades clave, en especial en este tipo de espirales lanzadas por planetas, aquí hay un planetita, así, creo que no sé, no lo marqué aquí, pero este tipo de perturbaciones tienen esta característica de que a capas más altas, cercanas cercanas a la atmósfera del disco, son bastante prominentes y a medida que uno se empieza a bajar hacia el plano medio del disco, las amplitudes de esas perturbaciones son mucho más bajas. Eso es exactamente lo que estamos viendo en este disco usando distintos trazadores moleculares. Entonces, lo que creemos es que hay un planetita. Lo difícil es intentar aquí más o menos de descubrir en qué posición azimutal está, pero en la posición radial creemos que está aquí más o menos a 245 unidades astronómicas. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que, como les decía, ya teníamos bien identificadas. Cómo traducir esas perturbaciones en los mapas de canales a perturbaciones en el campo de velocidades? Y en Exoalma esto es lo que estamos observando también, digamos, Exoalma también está mostrando fuentes extremadamente dinámicas, pero lo que es curioso es que muchas de esas fuentes no son similares entre sí. Por ejemplo, esta CQ Tau muestra este tipo de espiral muy prominente, tanto en velocidades corridas al rojo como en velocidades corridas al azul. Luego esta otra fuente, que es la que veíamos bastante perturbada en los mapas de canales, tiene este tipo de perturbaciones localizadas, pero también parece mostrar perturbaciones tipo espiral. Luego tenemos esta otra fuente que es muy bonita, en WC758, que muestra esta espiral súper prominente. Yo creo que es una de las espirales más bonitas que hemos visto en cualquier, digamos, en lo que llevamos de estudios de discos con alma. Entonces, bueno, ya, como les decía, ya con esto podemos empezar a cuantificar finalmente eh, las perturbaciones de velocidad y cómo se relaciona eso a las perturbaciones en los mapas de canales. Entonces es como un aglomerado del tipo de estructuras que tenemos en nuestros discos protoplanetarios, espirales, ¿cierto? Tenemos ya también estructuras más anulares que pueden estar relacionadas también con la presencia de planetas, pero hay inestabilidades hidrodinámicas que pueden generar este tipo de subestructuras. Entonces estamos trabajando fuertemente en tratar de descubrir si es una u otra. Y ya también tenemos fuentes que no parecen mostrar ninguna especie de estructura coherente como en las otras. Entonces, claramente lo que esto nos dice es que hay mecanismos bastante distintos entre sí que necesitamos empezar a comprender cuál es su origen, ¿no? Pero bueno, ya para finalizar la charla, lo que les quería mostrar es cómo hacemos entonces para relacionar estas perturbaciones de velocidad que ya estamos cuantificando precisamente con la presencia de planetas, ¿cierto? Recuerden que una de las cosas más características de la presencia de planetas es esta perturbación muy localizada en su vecindad, en su vecindad inmediata. Entonces, una de las cosas que se empezaron a notar más o menos desde el año 2018 con esta primera detección es que un planeta, si es lo suficientemente masivo y si está lo suficientemente alejado del centro del disco protoplanetario, pues produce este tipo de fluctuaciones en los mapas de canales. Estos se llaman kinks en la literatura. Es decir, esta perturbación de velocidad se traduce en un mapa de canal en esta fluctuación. Entonces lo que hicieron este grupo de investigadores fue, ok, estamos viendo esta fluctuación de velocidad, se ve en esta parte del canal y no se ve en la otra parte, ¿cierto? La otra parte sí se ve suave. Es decir, esto lo que puede estar sugiriendo es que justo en esta posición hay una perturbación muy localizada. Entonces ellos generaron simulaciones hidrodinámicas con distintas masas planetarias y lo que encontraron es que un planeta un par de veces más masivo que la masa de Júpiter, pues reproduce esto que se está viendo en los canales de intensidad. Entonces, este mismo grupo lo que empezó a hacer es, ok,
empecemos a tratar de buscar este tipo de perturbaciones localizadas en los mapas de canales de otros datos y empezaron a encontrar kinks en muchísimas otras partes, ¿cierto? En el 2020 sacaron un compendio, creo, como de 10 discos donde encontraban o sugerían la presencia de ese mismo tipo de perturbaciones, pero claro, ya hubo otros grupos, incluyendo nuestro propio grupo, que empezó a decir, bueno, ¿cuál es la robustez estadística de este tipo de encuentros, ¿no? Y más, y específicamente, cómo relacionar de nuevo, como decía en la introducción de la charla, cómo relacionamos esta fluctuación en el mapa de canal con una fluctuación en el campo de velocidades, que es en últimas lo que nos permite relacionar más directamente esto con las simulaciones hidrodinámicas que tenemos. Entonces, de nuevo, este fue el foco de mi trabajo inicial y por cierto, digamos, fue la inspiración para desarrollar DiskMiner. Lo que pensábamos en ese tiempo era, bueno, si tenemos estos mapas de canales, una idea bastante simple sería, intentemos generar modelos de estos discos, asumiendo que el disco es completamente kepleriano y suave. Entonces, cualquier diferencia entre esas dos cosas, pues nos va a permitir acceder a las perturbaciones. Y eso fue lo que hicimos. Eso es más o menos el mismo pipeline que ya ustedes vieron, sino que aplicado en este caso, en el 2021, cuando creamos esto, aplicado a simulaciones hidrodinámicas. Teníamos planetas de distintas masas, distintas la- posiciones azimutales. Generamos mapas de canales, le pasamos eso a DiskMiner y encontramos mapas de residuos. Y de esos mapas de residuos lo que empezamos a notar es que es relativamente sencillo identificar dónde está la perturbación localizada del planeta. Uno puede hacer una especie de limpieza asumiendo que el disco es simétrico, que en la mayoría de casos es lo usual. Se hace una especie de folding o de doblado alrededor del eje de simetría del disco y lo que empezamos a notar es que no solo este plot es, por cierto, perturbación de velocidad en función del azimuth del disco. Entonces lo que empezamos a notar es que no solamente la perturbación más alta está alrededor del planeta, sino que muchas otras perturbaciones localizadas están en la vecindad del planeta. Entonces uno puede aplicar algoritmos de clusterizado para entender si esta región tiene más puntos o picos en la velocidad que otras regiones en el disco. Entonces, eso es exactamente lo que hicimos en esos tiempos. Y pues probamos que eso funcionaba para distintas masas, ¿cierto? En ciertos casos era más preciso que en otros, dependiendo de la posición azimutal del planeta también se tienen distintas respuestas, pero ya con esto estábamos eh, dando un análisis más estadístico de las perturbaciones, no solo en los mapas de canales que dependen de la intensidad, sino ya en el campo de velocidades, que es un paso aún más directo para poder comparar con modelos hidrodinámicos. Y esta figura creo que no la voy a discutir mucho, pero es simplemente mostrando para distintas masas planetarias, representadas por el tamaño de los marcadores aquí, qué pasa con la fluctuación que se ve en velocidades en función de la posición azimutal del planeta, que eso también es importante. Hay planetas que, dependiendo de la posición en donde estén en el disco, son más fáciles de ver. Por ejemplo, en una posición intermedia, 45 grados con respecto al eje mayor del disco son más fáciles de detectar. Y esto lo aplicamos a regiones reales. Este es el disco de HT 163296. Creo que lo introduje tempranamente en la charla. Aquí hemos visto perturbaciones localizadas en múltiples partes, incluyendo en estas regiones exteriores, pero también en esta región interior, donde no solo vemos perturbaciones en 2 SO, sino también en 3 SO. Y digamos, a partir de comparación con modelos hidrodinámicos, podemos inferir que este planeta más o menos debe ser de la masa de Júpiter para generar ese tipo de perturbaciones. Y ya básicamente lo que estamos haciendo en ExoDalma es que no solo encontramos que el campo de velocidades es útil para este tipo de estudios, sino que también el ensanchamiento de línea es útil. Entonces, estamos intentando hacer el mismo estudio, ¿no? La idea con ExoAlma es que en los primeros 17 papers que les mencioné anteriormente, analizamos la estructura física y dinámica de los discos y en una segunda ola de papers, que es en donde vamos a sacar todo este análisis de subestructuras cinemáticas, es donde vamos a mostrar todo esto.
Entonces, lo que encontramos ahí es que el ensanchamiento de línea de nuevo es bastante robusto para detectar planetas dependiendo de la masa. Y también empezamos a incluir también la respuesta del telescopio. Lo que vemos es que al menos con este tipo de técnicas estamos limitados a planetas que sean más masivos de 2 veces la masa de Júpiter. Entonces, puede parecer que todavía no tenemos suficiente sensitividad, pero esto ya es bastante más robusto de lo que se podía hacer en el pasado. Entonces, bueno, como les decía, uno de los resúmenes y de las cosas que estamos concluyendo con este nuevo trabajo enfocado en datos de ExoAlma es que no solo las perturbaciones en velocidad nos pueden dar pistas sobre planetas, sino también el ensanchamiento de línea. Y bueno, esto es lo que estamos aplicando para nuestros datos digamos, activamente ahorita. Este de nuevo es el disco HT135344B, donde veíamos ese montón de perturbaciones en los mapas de canales, y esta es la traducción en perturbaciones en el ensanchamiento de línea, donde vemos incrementos localizados de ensanchamiento de línea que pueden estar relacionados con planetas, y vemos también perturbaciones localizadas en el campo de velocidades, que estamos empezando a relacionar con modelos hidrodinámicos para entender qué tan masivo puede ser el planeta que está produciendo esas perturbaciones, tanto aquí como en los mapas de canales. Entonces, bueno, ya con eso les dejo esta slide de conclusiones. De nuevo, la mayoría de fuentes que estamos viendo en ExoAlma son muy dinámicas, más dinámicas de lo que probablemente esperábamos. Una de las conclusiones más importantes es que las subestructuras en el polvo parecen estar altamente relacionadas con variaciones en el campo de presiones. Eh, con este tipo de estudios estamos demostrando que análisis de altísima presión en múltiples líneas moleculares nos permiten acceder no solo a la estructura física del disco, pero también a la estructura dinámica y en un modo en 3 dimensiones, ¿cierto? No solamente en la capa donde observamos la emisión molecular de un cierto trazador, sino en múltiples capas. Y finalmente, pues como les decía, las señales localizadas en velocidad y en ensanchamiento de línea, pues son bastante efectivas para determinar la posición y masa de los planetas embebidos en discos.